Estamos en plena época de fichajes y rumores, pero ojo, que no vengo a venderles el humo semanal de siempre. Esta vez les quiero hablar sobre humos monumentales que tuvimos en el fútbol chileno en su momento. Jugadores de clase mundial que sonaron en diferentes equipos nacionales, pero que a la larga todo terminaría siendo un simple rumor, o bueno, más bien un humo. Para cerrar este año les quiero hablar sobre los humos más grandes de la historia de nuestro fútbol. Si el tema quedó claro, obviamente, podemos comenzar con el video, gente. Corría el año 93. Chile disputaba el Sudamericano Sub-17 y el delantero chileno Manuel Neira es el goleador del equipo con 8 tantos. Un joven brasileño llamado Ronaldo hace la misma cantidad de goles. El entonces dirigente albo, Jorge Vergara, manifestó el interés por la joven promesa brasileña y tenía intenciones reales de llevárselo a Macul. Ronaldo jugaba en el Cruzeiro, pero los brasileños pedían un monto bastante alto, y también el pase de Manuel Neira como parte de pago que pertenecía a Colo-Colo. A la final la dirigencia termina rechazando la operación y no se arriesga. Y el resto pues es una historia bastante conocida. Ronaldo parte a Holanda y después se convierte en una figura, una leyenda del fútbol mundial al poco tiempo después. Enzo Francescoli era un destacado delantero de los años 80 y 90. Para el año 93 Colo-Colo buscaba a un refuerzo de nivel para volver a conquistar América. El mítico delantero uruguayo sonó con fuerza en los medios de comunicación, incluso se dijo que se le vio en la piscina del Hotel Sheraton la noche previa a la presentación de refuerzos. Supuestamente era el gran tapado de la noche alba, pero finalmente todo esto quedó en nada. El delantero en esos años se encontraba jugando en el fútbol italiano. En pleno año 97, un año antes del Mundial de Francia, se esparció un rumor sobre el interés de la UC en el delantero brasileño campeón del mundo en el 94, que era Bebeto, que se desvinculaba del Deportivo La Coruña. Cabe resaltar que no pasaba por su mejor momento, y el rumor era que el delantero estaba muy cerca de la UC y que podría ser el gran refuerzo del año para los cruzados. Sin embargo, el brasileño no llegó a San Carlos de Apoquindo y todo esto quedó en nada. Corría el año 97 cuando Diego Armando Maradona militaba en Boca Juniors, pero no podía jugar debido a conflictos entre la marca personal y la que auspiciaba el club. Deportes Temuco fue en busca del Pelusa en abril de aquel año. En Argentina la prensa advertía que los directivos del Pige estaban negociando en Buenos Aires para fichar al crack argentino, pero lamentablemente el tema que tuvo con Boca fue una traba bastante fuerte y la ilusión de traerlo se quedó en nada. Finalmente el campeón del mundo del 86 siguió en Boca y se retiró ese mismo año. Carlos Valderrama, el histórico volante ofensivo, el 10, que fue la gran figura de Colombia en los años 90, ya se encontraba retirado en 2003, pero Coquimbo Unido tenía la intención de hacerlo volver a jugar. Inició las gestiones e intentaron convencerlo. También se rumorea que el DT de ese entonces, José Zulantay, declaró que su fichaje podría haber sido más un aporte publicitario que un rendimiento apto. La verdad no se sabe con exactitud si hubo alguna negociación, pero a la final el pibe Valderrama decidió no volver a las canchas. Corría el año 2005 y la Universidad de Chile había clasificado a la Copa Libertadores. Quiso dar el golpe del mercado para buscar el fichaje de Matías Almeida, que en su momento jugó en Italia bastantes años y fue seleccionado con Argentina. No se veía una opción tan descabellada, pues el ex volante era amigo de Marcelo Salas y en lo económico no había trabas para traerlo. Finalmente el volante argentino termina llegando a Quilmes, equipo que enfrentó a la U en esa copa, y el matador Salas terminaría llegando solo en el segundo semestre. Un caso que fue real pero no resultó ser es el de Fernando Morientes a Unión Española en 2009. El ex delantero español, que en su momento era goleador del mismísimo Real Madrid, en ese año se encontraba jugando para el Valencia, claramente estaba en declive, y eso le daba cierta esperanza a la dirigencia hispana, pero finalmente terminaría fichando por el Olympique de Marsella. Años después reconocería que el rumor fue cierto, que lo habían conversado hasta con la familia, pero que finalmente optó por la comodidad de jugar en Francia. En el año 2011 la UC quería remecer el mercado nacional con el fichaje de Ariel Burrito Ortega, talentoso delantero que brillara en River Plate. En ese momento jugaba para el cuadro millonario, pero no estaba en los planes del técnico de River debido a sus actos de indisciplina. Es aquí donde los cruzados querían tenerlo en sus filas. Se dice que estaban dispuestos a pagar un préstamo de 6 meses con la intención de tener al delantero argentino, pero finalmente todo quedaría en nada y Ortega termina retirándose al año siguiente. En pleno año 2012 un tal Edgar Davis, que fue de los mejores volantes de la historia en su momento, el holandés ya retirado visitó el país para publicitar un evento de freestyle. El ex crack de la Juventus recibió de regalo una camiseta de Colo-Colo y conversó con Carlos Tapia, que en ese momento era el presidente de Blanco y Negro, quien después aseguró que habían conversado y que habían quedado en comunicarse y que el holandés los iba a llamar para ser parte del equipo, cosa que obviamente se imaginarán que nunca pasó, nunca llegó el llamado, nunca se contactó
y esto quedó inmortalizado en un humo monumental de ese año. Paulo Dybala, actual delantero argentino de la Roma, pudo llegar a la Universidad de Chile en 2012, cuando solo tenía 18 años, y jugaba para el Instituto de Córdoba, por lo que costaba bastante menos de la actualidad. El gerente deportivo de la U, Sabino Aguad, en ese momento declaró que el jugador fue ofrecido a la U. En ese entonces solo tenía 18 años y jugaba en la segunda división, sumado a que valía $800.000, por eso la U decidió no invertir en él, ya que era un delantero que sí era proyectable, pero era su primera temporada y era muy arriesgado todavía. Curiosamente, a los meses después la rompe en su club y es vendido al fútbol italiano por una cifra récord, donde le fue bastante bien en sus inicios, llegando a ser incluso figura en la Juventus. Corría el año 2014 y Héctor Tito Tapia soñaba con juntar a Diego Forlán y Esteban Paredes para potenciar la delantera alba. El exfutbolista uruguayo en ese entonces se encontraba jugando en Brasil, ya en el ocaso de su carrera. También venía a ser parte del Mundial 2014 junto a Uruguay. El nombre de Cachabacha estuvo en carpeta de Colo-Colo, pero es un misterio saber si el propio Charrúa se enteró que estuvo en el radar del popular. Lo cierto es que Forlán dejó el fútbol competitivo desde ese mismo año, emigrando así al fútbol japonés. Uno de los humos más recientes que han pasado en nuestro fútbol fue el de Diego Lugano, Unión Española, corría el año 2017, y el defensor uruguayo, que había sido parte importante de la selección y también jugó en Europa, en Brasil, en ese momento se encontraba jugando en el Sao Paulo. Se dice que Unión Española tenía conversaciones avanzadas con el uruguayo, pero finalmente todo esto quedó en nada, sumado a que Lugano terminó retirándose del fútbol ese mismo año. Pleno año 2022, O'Higgins buscaba dar el golpe del mercado con el fichaje de Nicolás Gaitán, delantero argentino que en su momento llegó a ser gran figura de Benfica, fue capitán e incluso llegó a ser parte de la selección argentina. Se hablaba de que había negociaciones confirmadas, avanzadas por el argentino. Varios medios de aquel año adelantaban que Gaitán sería refuerzo celeste. Lamentablemente el delantero nunca llegó a Rancagua y terminó fichando por el Paços de Ferreira del fútbol de Portugal. Nos toca cerrar este video con el humo más grande que jamás haya leído en años, de hecho lo consideran algún video de fichajes. El caso es el siguiente, esto pasó este año, Iniesta con 39 años, y los dirigentes de Unión Española vieron una oportunidad para atraer a la leyenda del fútbol español. Está de más decir que esto fue un humazo de aquellos y que Iniesta nunca llegó a Chile, ni cerca estuvo, y terminó fichando incluso en el fútbol de Emiratos Árabes. Y bueno gente, este es el último video del año, espero que de verdad les haya gustado mucho lo que vimos durante todo el año, todo lo que se habló. Prometo seguir mejorando para este 2024, donde pretendo llegar aún más lejos. Les agradezco siempre el apoyo que dieron y siempre estuvieron ahí siempre, a pesar de que a veces no subía tantos videos por temas obvios, ya les he contado. Agradezco a la gente que ha estado siempre en el canal y a los que llegaron ahora. En fin, muchas gracias por tanto gente. Adiós amigos, adiós mundo del fútbol. Chao, chao.